Buen día, compañeros. Las palabras no nos suenan ingenuas o inocentes cuando escuchamos o leemos trabajadora sexual en lugar de mujer en situación de prostitución, o escuchamos género en lugar de sexo, o escuchamos alquiler de vientres en lugar de explotación reproductiva. Sabemos que hay allí un trasfondo, una manera de interpretar ciertos problemas que ya está decidida. Lo mismo nos pasó el 3 de enero con lo de Venezuela. Si decimos Trump derrocó a Maduro o decimos Trump invadió Venezuela, nos ubicamos en campos ya preestablecidos de una interpretación determinada. ¿Y por qué nos interesa este problema de la interpretación? No porque las palabras determinen los hechos, sino porque establecen una interpretación, y la interpretación implica interlocutores. Implica a alguien que dice, alguien que escucha, y eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Quiénes están hablando y a quiénes les están hablando? Cuando un pequeño grupo de socialistas, como vamos a ver algunos ejemplos, convoca a las centrales sindicales a una marcha continental o a un paro, una huelga general, hay las opciones allí son dos. O bien se trata de una intervención testimonial que quiere dejar precedente de haber dicho, de haberse pronunciado en determinada coyuntura, o bien se trata de la integración a una marcha que ya está direccionada, ya tiene un programa establecido, una dirección, una orientación, y alguien se suma a esa marcha, a esa convocatoria, con su propio cartelito que queda totalmente difuminado en la convocatoria general. Me acuerdo hace unos años fuimos a una marcha y Matilda, nuestra pequeña hija, quería llevar un cartel, porque para ella hay que ir con un cartel a toda marcha, y escribió ella su propia consigna, que era "Queremos socialismo". Entonces fuimos a una marcha llena de peronistas con una niña con un cartel que decía "Queremos socialismo". Otro podía decir "Yo quiero un sándwich de milanesa", y otro podía tener un cartel que dijera "Yo quiero andar en bicicleta". En fin, hay ahí una mera satisfacción individual, minoritaria, de llevar la propia reivindicación y sentirse bien, porque, bueno, porque yo fui allá, había un montón de gente y dije lo que quería decir, aunque no me escuchó nadie. ¿Quién escucha una nueva idea? ¿Quién es capaz o quién está en condiciones de atender, de prestar atención ante ideas nuevas? Alguien que sufrió una crisis en sus ideas viejas. Alguien que dice, lo viejo no funciona. A esa conclusión se llega por una crisis objetiva en la conciencia. Esa crisis no se puede autoinducir, ni se puede inducir voluntaristamente desde afuera, sino que hay una crisis de vida, una crisis generalmente de caída económica, de imposibilidad de seguir viviendo como hasta entonces, y las ideas que habían servido para orientarnos en la vida cotidiana se vuelven inútiles, estériles, indefendibles, inconsistentes con lo que está sucediendo, con lo que estamos viviendo. Acá entra todo un mapa de problemas que venimos apenas picoteando desde que nos empezamos a organizar como vida y socialismo. Es el problema de la conciencia en el cerebro humano. Nuestro cerebro es un órgano tardío, es un subproducto de un subproducto de un subproducto de un subproducto de la evolución de la vida en la Tierra durante millones de años, y la conciencia humana es todavía más tardía que la aparición del cerebro, pero su función como materialidad propia del cerebro es
garantizar la supervivencia, garantizar la conservación de la vida. Por eso busca ideas que le permitan al organismo integrarse en la vida social. De ahí que el cerebro no busca ideas brillantes, argumentos irrefutables, sino ideas pragmáticas, lo que sirve para sentirnos integrados en la vida cotidiana que cada quien tiene. Cuando esas ideas aparecen, el cerebro se aferra y no las suelta hasta que una nueva crisis convierte esas ideas en inútiles. Los militantes socialistas no podemos fabricar esas crisis, no podemos provocar la coyuntura. Esa idea de que la voluntad puede generar crisis en la conciencia de los compañeros pertenece a una concepción del acto ejemplar, ¿no? Que los anarquistas que ponían una bomba o realizaban asesinatos selectivos, ¿no? Y tenemos un acto ejemplar que de alguna manera iba a despertar la conciencia acerca de la opresión. Los guevaristas con su foco guerrillero, de una manera un poco más sofisticada, ese movimiento llamado situacionismo, surgido en el centro de Europa, que realizaba acciones de extrañamiento de la realidad. No sé si leyeron el libro de Manuel de Cortázar. En un momento hay un personaje que entra a un restaurante a comer y se queda parado y come parado. Empieza a poner incómodo a todo el mundo, pero no está haciendo nada ilegal ni nada que... Bueno, en fin, es una acción situacionista que se supone que con eso generás la conciencia de que hay mucha gente que no la está pasando bien mientras vos estás comiendo cómodamente, en fin. La idea de un acto ejemplar que provoca en la conciencia una ruptura que te permite pensar de otro modo. Toda la idea de batalla cultural también supone esto, ¿no? Que una película o una canción o un poema o un graffiti o un stencil va a despertar en la conciencia algo que no estaba y de repente vas a decir, ah, entonces era esto. Guerrín es situacionismo puro, en ese sentido sí. Guerrín es una pizzería muy conocida de la ciudad de Buenos Aires. Cuento a los compañeros que no lo saben. Bueno, ¿y qué hacemos? Mientras tanto, si no podemos intervenir en la coyuntura, si no podemos producirla, si no podemos producir una ruptura en la conciencia de las masas obreras. Hablamos con pocos. Si le habláramos a la humanidad o le habláramos a la clase trabajadora, así, de manera abstracta e indiferenciada, daríamos por supuesto todas las mediaciones concretas, todos los medios que llevan a un fin, y directamente convocaríamos a hacer el socialismo, ¿no? Hagamos el socialismo ya, con letras mayúsculas, negritas, volantes, o volantes no vamos a tener que hacer flyers porque los volantes son caros. Y listo, con eso nos quedaríamos satisfechos de que por lo menos hicimos una intervención coherente con lo que pensamos, que es que le hablamos a la humanidad o le hablamos a la clase trabajadora y le decimos lo que es obvio que hay que hacer, el socialismo. Cuando el FITU llama a las centrales de Latinoamérica que convoquen un paro general por la restitución de Maduro, o ayer vi un posteo de Miriam Bregman del PTS pidiendo una gran movilización latinoamericana contra el bloqueo a Cuba, hay que preguntarse a quién le habla estas organizaciones de izquierda con esas convocatorias. ¿Le hablan a las centrales sindicales conducidas por burgueses mafiosos? Pensamos que no, que sencillamente le están hablando a sus militantes, que están diciendo lo que sus militantes necesitan
luchar para permanecer en esas organizaciones, y ya que estas organizaciones de izquierda se definen como luchistas y anti-yanquis, hay que decir, luchemos contra los yanquis. No importa que las consignas sean inviables, por esto que decía, le están pidiendo a unos burgueses mafiosos que accedan a las demandas de unos minúsculos grupos de izquierda. No importa que estas consignas sean incoherentes, porque se demanda contra los yanquis, pero no contra Irán, contra Israel, pero no contra Hamas. Bueno, no importa eso porque la interpretación está preestablecida y es: nosotros somos luchistas y somos anti-yanquis, por lo tanto hay que luchar contra los yanquis. Se trata de realizar una acción, ¿no? Decir a los militantes, estamos dando el ejemplo, estamos siendo consecuentes con el luchismo y con el antiyanquismo, y bueno, la clase obrera ya se dará cuenta quién es más consecuente con esto, y bueno, y tomará las medidas que correspondan, es decir, ya nos votará en la próxima elección, es algo que no viene ocurriendo desde hace décadas. Y esto también se inscribe en la concepción esa de la acción ejemplar que decíamos antes, ¿no? Salimos, nosotros estamos en las luchas, estamos en las calles, véannos, nosotros estamos, no como otros que no están. Y eso debería generar en la conciencia la idea de, estos sí son consecuentes, no como los peronistas, que a veces están y a veces no. Estos son más consecuentes, entonces vamos a votarlos. En fin. Y nosotros digo, los que estamos acá, ¿a quién le hablamos? Pensamos, por esquematizar, que le hablamos a un pequeño sector de trabajadores que cumple con 3 condiciones. La primera son trabajadores que han advertido que la lucha gremial, la lucha del programa mínimo, la lucha por reivindicaciones, por demandas que podrían ser satisfechas dentro del capitalismo, tarde o temprano se vuelve cíclica y nuestras condiciones cotidianas de vida, de reproducción, no mejoran, sino que empeoran. Recordemos que en 2023, por ejemplo, para dar un ejemplo muy ilustrativo, en 2023 hubo 5 meses de huelga de los actores y guionistas de Hollywood contra los grandes estudios, y uno de los aspectos más importantes de las demandas mínimas de los sindicatos era la limitación del uso de la inteligencia artificial para escribir guiones, para utilizar imágenes de los actores. Bien, esa lucha la ganaron en 2023. Y ahora, esta semana o la semana pasada, vuelven a la carga ahora con un petitorio firmado por 700 actores y guionistas muy conocidos, otra vez diciendo que la IA, están alimentando a la IA con producciones que tienen derechos de autor. La consigna es: el robo no es invención, o una cosa así, el robo no es creatividad, una cosa así es la consigna. Es decir, hace 2 años y medio dieron una gran lucha y ahora otra vez tienen que volver. Estamos hablando de los actores de los trabajadores de una de las mayores industrias del planeta, ¿no? Entonces, primera condición, advertir que la lucha gremial es cíclica y que hay que dar otro paso. Hay que dar el paso a la política, es decir, a pensar cómo tomar el poder y dirigir la sociedad. La segunda condición es que hay que pasar de la eventualidad a la permanencia, es decir, de los encuentros esporádicos, nos vemos en la lucha, nos vemos en las calles, no sé si alguna vez escucharon esa frase, nos vemos en la lucha, nos vemos en las calles. Bueno, no, nos vemos la semana que viene en la reunión que tenemos semanalmente de nuestra organización. Es distinto.
segunda condición es decir, che, tenemos que dejar de encontrarnos esporádicamente, tenemos que organizarnos. Necesitamos permanencia, necesitamos compromiso, necesitamos constancia, necesitamos paciencia. Segunda condición, entonces, pasar de la eventualidad a la permanencia. Y la tercera condición, estoy siendo analítico, ¿no? Todo esto está mezclado en la vida cotidiana y en la mirada de cada compañero. La tercera condición es advertir la necesidad de cambiar las ideas viejas por ideas nuevas. Advertir que todo el acervo de la tradición socialista y de izquierda tiene que ser revisado y buena parte tiene que ser abandonado. Porque fue pensado para la lucha en un momento determinado, en un lugar determinado, y estamos en otro mundo, en otro tiempo, en otras condiciones, con otras determinaciones de la clase trabajadora que no son las de hace 30, 40 o 50 años. No hay millones de trabajadores que cumplan con estas tres condiciones, esto es obvio, pero hay muchos. Y una de nuestras tareas es buscar a esos trabajadores. Somos conscientes de que el Estado es un Estado burgués, es un Estado de la clase que dirige esta sociedad, de la clase que nos explota. No es posible instrumentar este aparato, esta maquinaria, a favor de reivindicaciones parciales que se irían sumando una tras otras hasta alcanzar el bienestar general. No es posible porque es la maquinaria de la clase social que dirige esta sociedad. Por eso, cada tanto, tenemos que recurrir a la acción directa, es decir, acciones que transcurren por fuera de los canales institucionales aceptados, incluso por fuera de la legalidad. Pero no todo el tiempo. La acción directa no es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Solamente recurrimos a ella en momentos decisivos y cuando vemos que hay compañeros dispuestos a semejante riesgo. No es momento de acción directa y de lucha en las calles todos los días, todas las semanas, todos los meses. Eso es lo que pensamos. ¿Y qué hacemos mientras tanto si no hay acción directa todo el tiempo? Preparar la acción directa. Pensar. Y pensar significa elaborar razones en contra de nuestros deseos, en contra de nuestra inclinación a las satisfacciones del cuerpo. Cuando nuestro desprecio por el gobierno de Estados Unidos oculta, opaca o niega lo que está sucediendo en Irán, lo que viene sucediendo en Cuba desde hace décadas, lo que sucede en Venezuela, cuando nuestros sentimientos de rechazo al gobierno de Israel nos impiden rechazar la dirección política de Hamas, estamos dejándonos llevar por las satisfacciones del cuerpo, por los deseos, y eso nos impide pensar a partir de los intereses objetivos de la clase a la que pertenecemos. Y nos impide ser coherentes, nos impide algo a lo que vamos a ir en breve, que es, nos impide mostrarnos como coherentes y consecuentes de una manera auténtica, es decir, no con una doble vara, que es lo que millones de trabajadores advierten de la izquierda y del progresismo constantemente, una doble vara permanente. Por ejemplo, y volvemos a Venezuela y a Cuba, los problemas relacionados a la soberanía nacional y la soberanía popular, que son conquistas que como trabajadores defendemos, la soberanía nacional como unidad y autodeterminación de una población en un territorio determinado,
la soberanía popular como la igualdad formal, la democracia burguesa, y la defendemos no por razones abstractas de patria o de Estado de Derecho, digamos. Esas son razones burguesas. Nuestras razones son concretas, materiales, y es que ambas conquistas permiten el desarrollo de amplias capas asalariadas y abre canales de organización y de lucha para los trabajadores. Es mucho más difícil organizarnos y luchar en territorios fragmentados o bajo una dictadura que en territorios unificados bajo una democracia burguesa. Y acá tenemos una importante diferencia con la izquierda progresista, que es que la izquierda progresista está defendiendo la soberanía nacional, es decir, la autodeterminación, en contraposición a la soberanía popular, es decir, a la democracia. Ahí donde para nosotros ambas soberanías deben ser defendidas en paralelo y con el matiz socialista que acabo de mencionar, ¿no? No por abstracciones patrioteras, sino por la materialidad de organizarnos y de reproducir nuestra vida como asalariados. La izquierda opta por defender la soberanía nacional, aunque eso signifique despreciar la democracia. Entonces, es lógico que millones de obreros nos vean como herederos de Stalin, como defensores de los métodos más aberrantes del llamado socialismo real, que es justamente parte de toda la tradición que debemos abandonar, repudiar y criticar de manera tajante. Y además de esta incoherencia, la contradicción entre las dos soberanías esconde la contradicción principal, que es lo que siempre tenemos que poner sobre la mesa. La contradicción principal en el sistema capitalista es la contradicción entre el trabajo y el capital. Si ponemos por encima de esta contradicción principal la contradicción entre dos soberanías, estamos defendiendo una fracción burguesa nacionalista frente a otras fracciones burguesas de otros países. Y encima, ocultamos la contradicción principal entre el capital y el trabajo en un momento de la historia donde en todo el mundo se están pensando los problemas materiales, los problemas de la vivienda, los problemas de la pobreza, los problemas de la alimentación. En buena medida, el llamado avance de la derecha, o de la ultraderecha, o de la derecha radical, estos términos los pongo todos entre comillas, ¿no? Como son términos periodísticos más que caracterizaciones políticas. Parte de las razones de su avance tienen que ver con insatisfacciones materiales en todo el mundo, que se dice la democracia, cuentas pendientes de la democracia, se suele decir. No del capitalismo, porque claro, no se discute el capitalismo, se discute el régimen político. Entonces, si el problema es la democracia, bueno, ¿cuál es la amenaza? La dictadura, el fascismo. Otra vez, la contradicción espectral entre democracia y fascismo esconde la contradicción principal, real, concreta, entre capital y trabajo. Parte del avance de esta llamada ultraderecha o derecha radical tiene que ver con estas insatisfacciones materiales, con que el discurso de estos dirigentes políticos llamados de ultraderecha o derecha radical apunta a problemas materiales, mientras que el del progresismo y la izquierda apunta a problemas simbólicos. Y en parte, ese avance de la ultraderecha o de la derecha radical tiene que ver con el rechazo al progresismo. El rechazo de millones de trabajadores al progresismo. El progresismo, inevitablemente por tiempo tengo que ser esquemático, ¿no? Faltan un montón de matices.
Pero el progresismo emerge en los 30 gloriosos años de posguerra, con su estado de bienestar, con su clase obrera organizada en sindicatos, con la posibilidad de la movilidad social a través de la educación como algo comprobable en la cotidianidad. Os apostabas a que, a que tu hijo fuera a la universidad y en general, conseguía un mejor laburo que el que vos tenías y ganaba mejor y se podía comprar una casa o un auto. Pero esos 30 gloriosos años fueron un periodo excepcional en la historia del capitalismo. Tuvo que haber 2 guerras mundiales antes para que esos 30 gloriosos años. Entonces, el progresismo, que parece no haber advertido cómo desde el fin de los 30 gloriosos, es decir, desde el final de los años 60, principios de los años 70, empieza a crecer la población informal, la población desocupada y la población sobrante, empiezan a crecer sin cesar durante décadas, hasta llegar al punto en el que nos encontramos, y en Argentina esto es harto evidente, donde más de la mitad de la fuerza de trabajo en Argentina está precarizada. Entonces, ¿a quién se le habla cuando se intentan defender los derechos laborales existentes a una minoría de la fuerza de trabajo en Argentina? La izquierda sigue al progresismo, la izquierda llamada socialista sigue al progresismo, y esto es uno de los dramas no resueltos que tenemos como militantes socialistas. Finalmente, ni el coraje, ni la disposición a la lucha, esta idea de hay que poner huevo, ¿no? Una suerte de heroísmo testicular que debería ser propio del militante socialista, nada de esto nos va a ayudar en este momento a fortalecernos, reagruparnos, sumar compañeros. Tenemos que pensar. Cuando decimos que el problema es el capitalismo y no la patria, la soberanía, los derechos humanos, cuando decimos que el problema es el capitalismo, estamos sintetizando una maquinaria de engranajes donde están las distintas fracciones de clase burguesa y trabajadoras en competencia, las contradicciones, los flujos de dinero, la explotación, las inversiones, la reproducción de la vida cotidiana. Comprender todos estos engranajes es una de nuestras principales tareas. No el coraje, no la disposición a la lucha, comprender cómo funciona el sistema en el que vivimos. Nuestros sentimientos de rechazo hacia los explotadores, hacia los burócratas, hacia los criminales, tienen que ser dotados de inteligencia, comprensión, crítica, lectura, escritura, debate, conversación, paciencia. Eso es, en el día de hoy, nuestra propuesta para que conversemos.